la tarde de hoy comenzaré presentando a Catherine, que va a ser la evaluadora de ambos discursos. Ella os va a presentar los objetivos de cada discurso, quién lo da, os va a contar un poquito de la persona y luego yo daré paso al orador. Entonces, Catherine, cuéntanos todo sobre el discurso. Bueno, buenas tardes a todos. El primer discurso que voy a evaluar va a ser llevado a cabo por Fran. Su discurso se trata, y también el de Pablo más adelante, que vamos a proyectar otro discurso de otro autor y ellos van a analizarlo desde diferentes puntos de vista. En el caso de Fran, va a analizarlo a partir de la estructura del discurso, cómo el ponente ha desarrollado las diferentes ideas para crear un hilo conductor que pueda guiar al público. Lo más importante dentro de esto es que yo voy a evaluar el discurso de análisis que haga él, es evaluar la apertura, el cuerpo y la conclusión, el tiempo que tarda cada parte para desarrollarla, si las transiciones son fluidas y si toma en cuenta las limitaciones cognitivas del público. Es decir, que el público, el tiempo que hay del público es distinto al tiempo que hay en el escenario. La gente puede tenerlo muy claro cuando está aquí y sabe perfectamente de lo que va a hablar, pero si no lo colocas bien, digamos, tanto con las palabras como con la información visual y el lenguaje corporal, el público puede llegar a perderse de cosas. Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta y eso es lo que voy a evaluar en el discurso de Fran. Muy bien, están adoctrinados. No me enrollo más. Fran, por favor, si estás listo, sube. La estructura, una parte muy importante cuando vas a hablar en público. Toda esa información que tú quieres transmitir, si la das de forma desordenada, no te va a ser fácil llevar a la gente a donde tú quieres. En este caso, ese va a ser mi trabajo. Analizar un discurso donde se va a estudiar la estructura en sus diversas partes, para poder así tener una idea de cómo se desarrolla y se estructura un discurso para próximas ponencias. En este caso, he escogido un discurso de una ponencia TED de Río de la Plata, de un hombre que se llama Eduardo de Cabezón, que es un matemático. En esta ocasión me va a traer para la redundancia, la historia de lo que es el poder de las historias al momento de dar un discurso en público. Así que, si me permiten, ahora les pongo el vídeo para que lo puedan. El 29 de mayo de 1832, Évariste Galois sabía que era la última noche de su vida. Aquel muchacho revolucionario, vehemente y algo alocado, sabía que al día siguiente moriría a los 20 años de edad. Había quedado citado con un capitán de la guardia en duelo y sabía que no tenía ninguna oportunidad. Así que Évariste Galois pasó la última noche de su vida escribiendo. Escribió cartas a sus familiares, a sus amigos, y escribió todas las matemáticas que bullían en aquel cerebro adolescente condenado a apagarse al día siguiente demasiado temprano. Su última carta a su amigo Chevalier muestra mi trabajo a Jacobi, de Gauss. Jacobi, uno de los más grandes. Gauss, probablemente el más grande. El día siguiente, el arma del capitán de la guardia, fuera bala o espada, atravesó el vientre de Évariste Galois. Yo hoy tengo algo más del doble de 20 años de edad. Y cuando yo tenía 20 años de edad, en todo aquel mar de asignaturas de la carrera de matemáticas, álgebra, análisis, estadística, topología, había una, solo una, que tenía el nombre propio. Teoría de Galois. ¿Qué fue lo que inventó aquel muchacho asustado la última noche de su vida para que todos los aprendices de matemáticos de todo el mundo
lo estudiemos a los 20 años. Seguramente ahora querríais que os lo contara, ¿verdad? Seguramente ahora queréis saber qué es lo que hizo Galois. Galois resolvió un problema de siglos y le dio una solución perfecta, bellísima, brillante, y abrió caminos nuevos a las matemáticas. Las matemáticas que inventó Galois son las que describen el comportamiento de las partículas elementales del universo hoy en día, y a la vez describen la simetría de los suelos, de las paredes del Palacio Nazarí de la Alhambra de Granada. Sí, me gustaría que os contara la historia, ¿verdad? Y si yo os la contara, empezaríamos en las matemáticas recién nacidas de los babilonios, de los griegos, y caminaríamos por la historia acompañando en momentos muy difíciles a los matemáticos, a los grandes matemáticos de todos los tiempos, que fracasaron muchas veces donde triunfó Galois. Acompañaríamos a ese muchacho asustado en la última noche de su vida. Y también acompañaríamos a los matemáticos de los 200 últimos años, que han ido recorriendo los caminos que abrió Galois. Y vosotros querríais venir conmigo. Y ese es el poder de las historias, que nos hacen atrevernos a entrar al castillo encantado junto con Juan sin miedo a pasar una noche, y nos hacen coger de la mano a Basilisa y entrar en la cabaña de la terrible bruja Baba Yaga, y nos hacen también acompañar a Sinbad en el desierto, en el mar, para ver qué tesoro se encuentra en sus 7 viajes. Las historias nos hacen querer ver el final, nos hacen acompañar al protagonista, aunque la cosa se ponga difícil y aburrida. Y no me vais a creer, pero a veces en matemáticas las cosas se ponen difíciles y aburridas. Las matemáticas, la ciencia están llenas de historias, son la historia de nuestro descubrimiento del mundo. Yo podía contar la historia de Georg Cantor, el hombre que miró al infinito a los ojos y acabó enloqueciendo. O la historia de Ramanujan, un adolescente desconocido al que la diosa Namagiri le dictaba en sueños los secretos de los números. O la historia de los 300 años que pasaron los matemáticos tratando de resolver un problema que apenas cabía en el margen de un libro. Me encantaría contaros historias, pasaría horas aquí. Y vosotros seguiríais conmigo. Porque las historias hacen que aquello que parece a veces aburrido y difícil, que no tiene nada que ver conmigo, sí tenga que ver conmigo. ¿Por qué? Porque está dentro de nuestro ser. Cuando te cuentan historias, te miran a los ojos, te tienen en cuenta, y tú te conviertes en protagonista de la historia y en autor. Somos seres orales, y abrir espacio a las historias contadas, a la palabra dicha, en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestras aulas, nos hace más ser quienes somos. Los humanos llevamos milenios contándonos historias. Todos los grupos étnicos, en todas las épocas, en todos los lugares del mundo, han tenido sus narradores, sus cuenteros, los chamanes, los gurúes. A veces eran los sacerdotes los que contaban las historias del pueblo. A veces eran las madres, las matronas, las abuelas. Nos contaban aquellas historias, las que ponían voz, cuerpo y alma, que viene a ser lo mismo, a las historias del pueblo. El tema de la historia, el contenido de las historias es siempre el mismo. ¿Quiénes somos? ¿Cómo es el mundo en el que estamos? La misión de las historias siempre la misma: caminar juntos, los que se fueron, los que están, los que vendrán, construir la comunidad. La comunidad no se construye solo con las leyes y las costumbres. La comunidad la construyen también las historias, las míticas, las legendarias. Es verdad, puede que hayamos pasado de ese paradigma mítico, de ese paradigma legendario, y estemos en un paradigma científico de comprensión. Pero el poder de las historias no ha pasado. Durante milenios, en todas las latitudes, en todos los grupos étnicos, en todos los momentos, los narradores, los conteros, han desarrollado técnicas muy eficaces para transmitir las historias de la tribu. Las contaban de forma que no se olvidaran, y no se olvidaban. Las contaban de forma que fueran significativas para cada miembro de la tribu, y cada niño, cada adulto, cada anciano sentía esas historias como propias. Eran la parte más esencial del ser del pueblo. Eso no se podía perder. A lo largo de la historia, en todas las formas de ser humanos que ha habido sobre la tierra, contar historias ha sido una parte esencial de nuestro ser. Hoy día, a la respuesta de qué es el mundo, qué somos nosotros, la llamamos ciencia, cultura, y a su transmisión la llamamos educación. En los que asumimos ese reto de implicarnos en esa transmisión, demasiadas veces
Olvidamos a los cuenteros, a los narradores, a los griots, a los burlúes que nos precedieron en este oficio sagrado. El día siguiente de aquel 30 de mayo de 1832, en que el arma del capitán de la guardia fuera bala o espada, atravesó el vientre de Évariste Galois, su hermano sostenía llorando el cuerpo agonizante de aquel muchacho vehemente, revolucionario, algo alocado. Y Galois, feliz, lo miró a los ojos y le dijo: tus últimas palabras, no llores, no llores y dame valor, que necesito todo el valor del mundo para morir a los 20 años. ¿A quién le ha gustado este discurso? ¿Quién opina que tiene estructura? Pues como dijo alguien por ahí, empecemos por el principio. En este caso, vamos a comenzar diciendo que todo discurso consta de tres partes principales: un inicio, un contenido, o un cuerpo, como se le puede llamar, y un final, o un desenlace. En este caso, el discurso consta de los tres. Siempre, tanto la parte inicial como la parte final, por preferencia, deben ser un 20% del tiempo que le toma. En este caso, el discurso dura 8 minutos 9 segundos. La introducción ha durado 1 minuto y medio aproximadamente, y el final 1 minuto y algo, con lo cual ha estado bien. Así que primer like para Edu. Luego, cada una de estas partes, a la vez, yo la he separado en bloques, porque si bien es cierto, son tres partes muy diferenciadas, cada una de ellas aporta informaciones en partes como segmentos, que el chico le va dando para así ir llevando a toda la gente como en un viaje, parada tras parada, hasta ir fortaleciendo ese mensaje final que quiere dar y dar ese desenlace al final. Entonces, en la parte de introducción, toda introducción se recomienda que siempre tenga algo de impacto, para que pueda captar la atención de la gente. Cuando alguno hace una pregunta o hace una afirmación fuerte, o cambia de tono de voz para decir algo. En este caso, él comienza con un tono de voz suave, pero hablando de la muerte, cosa que a toda persona siempre va a enganchar. Con lo cual yo considero que esta introducción tiene algo que yo le llamo un inicio de impacto y continúa con una ya introducción de lo que él quiere contar. En este caso, la introducción es de una historia sobre el matemático Galois, matemático francés. Entonces, aquí él comienza contando toda esa parte donde él sabe que va a morir, toda esa escena que él vive en desesperación y capta la atracción de la gente. Con lo cual, esa primera parte introductoria está muy bien, ya que ha cumplido su objetivo. Luego, cuando quiere ya pasar a la parte del cuerpo, termina esa parte de contar una historia y directamente hace referencia a su edad para proceder con una experiencia personal. En esta parte del contenido, él la pone, a mi parecer, en tres partes. Primero, explicando qué descubrió este matemático. Segundo, la importancia del por qué las historias son tan poderosas. Y tercero, un mensaje haciendo referencia a que las historias no han quedado de lado, aunque pase el tiempo. Comencemos con la primera parte. ¿Qué descubrió Galois? Lo que descubrió Galois pues fue algo que revolucionó el mundo de las matemáticas. Y eso él lo vivió desde su experiencia personal como un matemático que estudiaba en la universidad. Y al ver esto, lo hizo viajar tanto en el pasado de las matemáticas como en el futuro, haciendo esa primera parte del contenido un enganche a la gente que es muy sólido con la introducción que había tenido. Porque tú como espectador, como a mí me pasó, probablemente no sabías el nombre de Galois. Muchas veces pasa. Y a través de ello, en un tema como las matemáticas, que a veces siempre pensamos que va a ser algo tedioso, captura la atención y nos lleva a una primera experiencia teniendo empatía con nosotros. Luego viene la segunda parte de lo que es el contenido, que sería
justamente el por qué son importantes las historias. Aquí comienza haciendo referencias con diferentes ejemplos de lo que puede ser una historia. Por ejemplo, haciendo referencia a los cuentos de Sinbad, a este chico que no tenía miedo en la historia, o a la famosa bruja Baba Yara, como él la dice. Esto no tiene nada que ver con la estructura, pero lo quería. Y con esto va llevando otra vez, a través de una parada nueva, metiendo a la gente en la historia y dándole a conocer su mensaje. Hasta aquí ha cumplido con el tema de enganchar. Ahora lo que hace es fortalecer. ¿Cómo? Llevándolo a otros segmentos, hablando de que es natural en nosotros, de que nosotros como seres humanos estamos acostumbrados a través del tiempo a oír historias. Y siempre necesitamos tanto contar como escuchar, porque es algo natural en nosotros. Y hace referencia a todo ese legado que hemos recibido en la historia, en otros segmentos. Al final, en esa parte del contenido, él refuerza toda la idea de lo que es contar las historias a través del tiempo, cómo la hemos recibido y cómo la hemos llevado en esas 4 paradas, en el cuerpo del contenido. Una vez que estamos ya finalizando esa parte central de lo que es el cuerpo, él engancha para seguir hablando de lo mismo ya, pero en tono de mensaje, en tono de hacer referencia justamente a esas personas que han trabajado o bueno, nos han dejado durante todo este tiempo, durante toda la historia, ese legado para nosotros poder transmitirlo. Con todo esto, él ya encaja la parte central del discurso. Y luego, posteriormente, viene el desenlace final, en donde a través de una pausa, de tomar un poco de aire y de dejarnos a todos en vilo esperando qué va a decir, lo que hace es regresarnos a la historia inicial, que era la de este matemático herido porque había tenido un duelo y estaba con su hermano a punto de morir. Y en esta parte, lo primero que hace es, como ya he mencionado, regresarnos a ese final, volviendo otra vez allí y dando ese mensaje despacio en voz, pero muy potente, que es que un chico tan joven haya tenido tanto conocimiento para dar ánimo. Gracias. Pues muy bien, ¿no? Bueno, tenemos 1 minuto y medio para hacer la evaluación. Los invitados que no conozcáis el procedimiento tenéis unas